Bueno, hola, estamos aquí en una nueva cápsula del curso de arte rupestre. Esta vez estamos aquí con la doctora Nairre, que es investigadora del CONECYT, académica también de la Universidad de Buenos Aires, y quien ha desarrollado investigaciones sobre arte rupestre en la Patagonia Argentina, la zona del lago de Strobel, pero también hacia la zona sur de La Rioja, zona norte de San Juan. Entonces, también nos va, como en los otros casos, nos va a contar su experiencia y focos de investigación, ¿no? Sus temáticas. Parto por agradecerte, Anaí, por tu tiempo y estar aquí. Y nada, pues la primera pregunta, en el fondo, si nos podría contar, en el fondo, cuál ha sido tu problema de investigación y cómo ese lo ha abordado metodológicamente desde el análisis del arte rupestre. Ujú. Bueno, como todos nos pasa, ¿no? Nuestros problemas de investigación van cambiando, ¿no? A lo largo de los años. Yo por ahí les voy a contar un poco las investigaciones que estamos realizando ahora en Patagonia, digamos, donde sobre todo, digamos, trabajamos más o menos con una cronología, digamos, en el área donde yo trabajo de los últimos 6.000 años, y en todo ese periodo hubo ejecución de motivos rupestres. Entonces por un lado trabajamos tratando de definir esa cronología, tratando de separar esos diferentes momentos de ejecución del arte rupestre, y al mismo tiempo, habiendo hecho eso, lo que nos interesa ver es de qué manera, qué rol tuvo el arte rupestre en cada uno de esos momentos, para qué fue usado, fue en términos usados para comunicación, qué roles, qué tipos de mensajes comunicó en cada momento, y cómo eso nos ayuda a entender, por supuesto, lo que son las interacciones sociales al interior de un grupo, entre grupos en la región en esos diferentes momentos. Eso por ahí es como la síntesis más cortita, digamos, de las temas que trabajamos. Hay otros, pero para sintetizar un poquito. Y desde el punto de vista metodológico, la verdad que, bueno, nosotros estamos trabajando ahí hace unos 20 años, más o menos, en la región. La verdad que es un área muy grande, son más o menos más de 200 kilómetros en norte-sur, 100 kilómetros este-oeste. Es una región muy grande. Los que trabajamos en arte rupestre no es un equipo, o sea, somos un equipo de investigación muy grande con diferentes líneas de trabajo, diferentes líneas de evidencia. Los que trabajamos en arte rupestre, así full time, somos dos, y estudiantes que han colaborado, por supuesto, a lo largo de los años. Y eso también nos va ayudando a definir las metodologías de trabajo, ¿no? Porque no solo es el problema, sino a veces los recursos tanto humanos como económicos que uno tiene a disposición para ir definiendo las estrategias de trabajo. Bueno, por un lado hemos hecho obviamente relevamientos en campo muy extensos en la medida que podemos, que casi todos los años vamos al trabajo de campo, y como es una región muy amplia, vamos obviamente seleccionando, muestreando diferentes sectores de esa región, con previo uso de imágenes satelitales, identificación de sitios potenciales, ahí dirigimos nuestras prospecciones, y después, generalmente lo que nos pasa es que nosotros tenemos, y esto por ahí nos vamos diferenciando de diferentes equipos de investigación, lo que nos suele pasar es que no tenemos tanto tiempo de relevamiento en el campo, o sea, tenemos un tiempo acotado, porque son lugares a veces lejos de vías de comunicación, tenés que caminar 7 kilómetros para llegar, 7 kilómetros para volver hasta la camioneta. Entonces, bueno, todo eso ya sabemos que limita los tiempos que uno tiene para hacer el relevamiento del sitio de arte rupestre. Entonces muchas veces tenemos tiempos acotados en el campo y tenemos más tiempo en laboratorio. Entonces eso va definiendo un poco, ¿no?, también estas técnicas que podemos aplicar, tanto en campo como en laboratorio, ¿no? Y en, y en ese contexto, Ney, tú comentáis que claro, trabajan en una escala espacial súper amplia, ¿no? Lo Sí. que, aparte de claro, complicaciones como logística y todo, una pregunta que como ha salido bastante, ¿cómo lo hacen como para comparar los registros, ¿no? A esta escala tan amplia, porque discutíamos otro día en clase, en el fondo, claro, cómo se describen los diseños, cómo se analizan, en el fondo, cómo han abordado ustedes esa comparación, porque también dicen que tienen muchos sitios, entonces arman una base de datos más o menos grande. Sí, en este momento estamos hablando más o menos de una base de datos de 170 sitios aproximadamente, y estamos más o menos, o sea, obviamente, bueno, vamos analizando en laboratorio todo lo que podemos, pero estamos hablando actualmente, digamos, más o menos de 15.000 motivos rupestres que tenemos ya analizados, falta por analizar.
Pero sí, obviamente esto implicó desde el comienzo empezar a definir una tipología de motivos, que nos empiece a ayudar a categorizar esas representaciones que estamos viendo, esas diferentes morfologías que se ven, ¿no? Entonces, obviamente está toda esa caracterización técnica y morfológica que uno va haciendo de los motivos, la caracterización del lugar del emplazamiento, donde estos lugares, donde los motivos se ubican. Desde los motivos, lo que sí nos pasa es, o sea, nosotros arrancamos con una tipología donde, ¿no? Y esto también, ¿no? Esto como uno va adaptándose a lo largo de los años, ¿no? No es lo mismo por ahí uno cuando viene de trabajar a otra región, cuando uno llega, por ahí uno aplica una tipología como más a priori, pensando, bueno, yo creo que esta tipología va a funcionar, y después cuando uno la va aplicando, te vas dando cuenta de por ahí de diferencias y adaptaciones que uno tiene que ir haciendo a esa tipología, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para darles una idea, nosotros habíamos arrancado, o sea, habíamos definido 3 grandes categorías en esa tipología, que eran los figurativos, no figurativos, bueno, para esas dos, dentro de los figurativos, lo que serían zoomorfos y antropomorfos, y después, en todas esas categorías, lo que definimos fueron tipos de motivos, que actualmente tenemos 31 tipos de motivos definidos. Igual, en cada uno de esos tipos de motivos hay mucha variabilidad morfológica, entonces al interior de cada uno de ellos hemos definido lo que le llamamos grupos de diseño, que depende de cada tipo de motivo, hay más o menos variabilidad morfológica. Por ejemplo, en mi área de estudio tenemos definido, para que les den una idea, no sé, bueno, línea recta, bueno, las líneas rectas, por ahí tenés diferencias en que si están solas o paralelas, de qué manera se disponen. Después tenés los círculos. Bueno, en los círculos hay una variabilidad morfológica tremenda. Y entonces ahí hemos definido varios grupos de diseños que nos ayudan a abordar esas diferencias. Lo que también nos ha pasado es que a medida que conocemos cada vez más el repertorio de motivos de esa zona, podemos a veces sumar tipos de motivos que no habíamos reconocido en un comienzo. Por ejemplo, les digo, escenas de casa, que en la zona donde yo trabajo, específicamente en las áreas donde yo trabajaba, no se habían reconocido previamente escenas de casa ejecutadas mediante grabado, y nosotros sí las empezamos a observar. Entonces, por ejemplo, es un tipo de motivo que después se definió con los años. Entonces, bueno, fuimos adaptando eso, y al mismo tiempo, obviamente, a ver, esto es más fácil a veces cuando uno está a cargo de las investigaciones, poder ver esa coherencia y poder comparar esos tipos de motivos en estas áreas grandes. Cuando uno se vaya a comparar con las investigaciones de otra colega, digamos, ahí es donde se empiezan a complicar más las cosas, ¿no? Porque no todos usamos las mismas categorías, entonces ahí es como está esa cuestión de definir explícitamente, tratar de definir lo más explícitamente posible las categorías que uno usa, para que después, cuando uno va a comparar con un colega, ver si estamos hablando de lo mismo o no, ¿no? Súper importante eso que decir, ¿no? Como por un lado, que muchas veces pensamos que, claro, uno arma una tipología y no se mueve de ella, pero realmente a medida que va conociendo más, estas cosas son flexibles porque la idea es que estas herramientas metodológicas nos sirvan, ¿no? Para lo que queremos. Y Claro. lo otro es que, claro, distintos equipos tipologizan distintos, entonces diferentes, entonces se arma ahí un lío más o menos importante, pero que en cierta medida también es producto como de distintos problemas de investigación, distintos supuestos teóricos, etcétera, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ahí intervienen muchas cosas, como decís vos, digamos, desde el supuesto teórico hasta lo que decimos, por ejemplo, de por ahí hay diferentes motivos en esas áreas, también tenemos posibilidades de que estemos hablando de cosas distintas también, ¿no? Exactamente. Eh, pero sí, o sea, yo creo que ahí, por eso me parece fundamental cuando uno hace estos trabajos, es que en algún lugar estén bien definidos y muy explícitos estas categorías que uno usa, es decir, yo entiendo por círculo esto, por más que a veces parezcan cosas pavas, muy simples, pero hay que definirlas muy explícitas para que después, el que venga después diga, ah, ya sé de qué está hablando. ¿Y qué incluyo acá? Bueno, entonces eso por lo menos nos ayuda un poquito, ¿no?, a poder comunicarnos y poder entendernos mejor, porque si uno habló de la circunferencia rellena o no rellena, y el otro te habló de círculo, bueno, estemos hablando de lo mismo o no, ¿no? De esas cosas. O si es con línea, con apéndice, bueno, no. Hay variedad de tipologías, pero yo creo que la mejor solución por ahora es esa, que tratemos de ser explícitos y para poder ayudar a compararnos en los diferentes registros, ¿no? Así que, igual después también, como vos decías, también hay algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es el tema de la técnica, ¿no? Por ejemplo, si a veces uno está comparando motivos grabados y motivos pintados, también ahí, por ejemplo, la técnica te va a incidir a veces en la morfología de los motivos, ¿no es cierto? Entonces eso también, las tipologías que uno usa
Para motivos grabados y pintados, a veces es la misma y a veces va a haber algunos motivos que son solo pintados, ¿no? Porque ya tienen que ver con una cosa específica de la técnica. Estoy pensando, por ejemplo, en un salpicado de pintura, que hay cosas intencionales que son un salpicado de pintura, que claramente en el grabado no lo vas a tener. Exactamente. De hecho, estamos comentando eso, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos solo de la imagen, ¿no? Pero realmente no podemos separar esto de la técnica, ¿no? Sobre cómo la materia en la cual está realizada, porque eso también impone ciertas condiciones a la visualidad de ese arte. Sí, totalmente. Es que además esto que siempre charlamos, ¿no? De decir, o sea, no es lo mismo, depende de qué soporte, qué tipo de roca tenés, estar grabando, estar pintando, la inversión de trabajo, cuánto tiempo tenés, no es lo mismo. Entonces, o sea, eso también por ahí va a determinar la morfología de ciertos motivos, si rellenás algo, si no lo rellenás, o sea, hay decisiones en el momento de hacer un motivo que no va a ser lo mismo según dónde estés parado, qué soporte tenés, qué técnicas estás usando, ¿no? Exactamente. Oye, Anaí, y bueno, otra cosa que claro, tú comentabas, volviendo a lo que dijiste al principio, que trabaja un área súper grande, ¿no? De esta gigante de Patagonia. ¿Tú qué crees a ver, ¿cómo decirlo? Pues no es una cosa ni mejor ni peor, pero qué ventaja o qué potencialidades tiene el trabajar a una escala espaciales amplias por sobre trabajar a escalas espaciales pequeñas, ¿no? Como o un sitio o dos aleros que están cercanos, etcétera. Sí, sí. Y bueno, ahí, a ver, en nuestro caso, si bien trabajamos con esa escala espacial súper amplia, siempre tratamos de hacer trabajos en diferentes escalas. O sea, tenemos algunos artículos, trabajos donde vamos a abordar una comparación al interior de un sitio, al interior de lo que consideraríamos una microescala espacial. Tenemos trabajos de eso, tenemos trabajos donde por ahí comparamos un área un poco más pequeña, si se quiere, de, no sé, 30 kilómetros por 30 kilómetros, sitios al interior de eso, y tenemos sitios, después sí, trabajos donde comparamos esta área grande. Tratamos de mantener un poco el trabajo en esas diferentes escalas, porque es cierto que uno puede aprender diferentes cosas según en qué escala esté trabajando, ¿no? Claramente cuando uno se va a una escala espacial amplia, puede llegar a aprender, por ejemplo, cosas cuando si uno quiere precisamente abordar lo que es el estudio de, por ejemplo, las interacciones sociales en el Holoceno tardío entre las poblaciones cazadoras-recolectoras de Patagonia, bueno, manejarte en una escala espacial así de amplia, la verdad que te ayuda, porque podés ver comparaciones precisamente que probablemente aborden territorios de diferentes grupos humanos. Entonces, eso, la escala espacial ahí te ayuda en la escala espacial amplia. Por supuesto, el problema que tenés ahí es la resolución. No podés abordar los problemas, determinados problemas, con variables súper detalladas, porque si no te pasás, no te diría una vida, más de varias vidas haciendo ese análisis. Entonces, al final por ahí uno se queda trabajando con ciertas variables básicas más principales para poder hacer esas comparaciones. Como siempre, ¿no? Dependiendo de qué recursos uno tiene a disposición, ¿no? Depende, si tenés un equipo de trabajo sumamente grande es una cosa, si tenés un equipo más reducido es otra. Pero, por supuesto, después trabajar a una escala más pequeña, yo creo que por ahí, si uno está, por ejemplo, evaluando al interior de un sitio, no sé, nosotros algunos de los trabajos que hemos hecho al interior de un sitio, evaluar como la jerarquización de los espacios al interior de un sitio, cómo se seleccionan los espacios, digamos, donde se emplazaron la mayor cantidad de los motivos, qué criterios de selección hubo, ¿no? Donde además te permite hacer este trabajo de evaluar si todos los espacios de un sitio fueron utilizados diacrónicamente o no, o solamente priorizados durante un periodo, dónde se posicionaron los motivos, bueno, es decir, hay un montón de problemas que cuando uno trabaja a una escala más chica, por ahí son más fáciles de abordar. No quiere decir que uno no lo pueda abordar a una escala grande, pero implica más tiempo, más trabajo, más, ¿no? No, es súper potente eso porque, claro, a veces uno piensa, claro, ¿cómo decirlo? Las distintas escalas no necesariamente tienen diferencia en la cantidad de tiempo que se invierte, ¿no? Y en el tipo de registro, pero sí que tienen un impacto súper fuerte, ¿no? Y que, como tú bien decís, escalas amplias a veces sirven para unos problemas, escalas pequeñas sirven para otros problemas, pero aparte el manejo de datos es distinto, porque escalas amplias no podéis tener bases de datos con múltiples variables porque se te arma un caos, ¿no? Cosa que no ocurre en escalas pequeñas, entonces... Claro, sí, uno puede profundizar, si uno trabaja en una escala más pequeña, por ahí puede profundizar en algunas cosas. Como siempre, yo creo que el tema es, bueno, como decíamos, ¿no? ¿Qué problema uno quiere abordar? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a invertir en eso?
digamos, y obviamente evaluar si efectivamente, por ejemplo, si uno decide hacer un análisis más detallado, ¿no? Que eso rinda digamos, el tiempo que le va a invertir al problema que va a trabajar, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay cosas sumamente válidas, sumamente interesantes, pero como siempre, ¿no? Dependiendo del problema que uno está queriendo trabajar, y como vos decís, yo creo que cuando uno está en una microescala, por ahí podés hacer esta cuestión, digamos, de comparar muchísimas cosas, digamos, a una escala más micro, más pequeña, digamos, y que por ahí te permitan afinar detalles cronológicos o a nivel, digamos, como decíamos, ¿no? De emplazamientos, de motivos, de sitios, digamos, de los motivos, que por ahí en una escala espacial, si uno ya lo considera, si se te va de las manos, ¿no? En una escala espacial amplia. Exactamente. Oye, y en esas escalas pequeñas, para contar un poco como el trabajo que ha hecho con las superposiciones, que es algo que muchas veces la gente simplemente registra y no le da mucha bola, ¿no? Y ustedes han desarrollado toda una línea de trabajo sobre ese problema. Sí. Sí, no, la verdad que el tema de las superposiciones a mí hace unos años me empezó el interés por trabajar más en detalle eso, y la verdad que me parece que es una vía de trabajo que puede rendir muchos frutos, digamos, y que es más, yo te diría que la empecé a explorar y creo que da para mucho más. Básicamente es la idea de que, ¿no? Muchas veces las superposiciones, es decir, la idea de que un motivo está sobre otro, la usamos casi todos, como una idea de empezar a ver una cronología relativa, es decir, si el motivo que está arriba de otro quiere decir que es posterior, digamos, entonces nos empiezan a ayudar a armar esas cronologías relativas al interior del área. Ahora bien, claro, lo que pasa es que también cuando uno empieza a analizar las superposiciones te das cuenta que no es lo mismo la superposición, por ejemplo, de un motivo que se superpone nada más, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos un negativo de mano, y hay otro negativo de mano al lado. No es lo mismo un negativo de mano que se superpuso mínimamente uno sobre el otro, digamos, entonces, que, por ejemplo, otro que se superpuso completamente, entonces hubo como un intento de reutilización de la misma figura para hacerla, digamos, posteriormente, o la idea de un negativo de mano que encima le hicieron todo un área pintada que lo tapó directamente, digamos. Entonces, en esos motivos posteriores hay intenciones diferentes con respecto al motivo que estaba antes, o sea, ¿no? Porque la idea es, las poblaciones que vienen después, cuando ven un motivo rupestre sobre las paredes, pueden decidir hacer diferentes cosas, en realidad podrían decidir no superponer por un lado, ¿no? Podrían decir, lo dejo a un costadito, yo hago algo nuevo al lado. Esa sería una decisión posible. La otra sería, bueno, voy a superponerlo, pero ¿de qué manera? Respeto lo que había antes, lo tacho, lo reutilizo. Bueno, todas esas ideas de tratar de entender la actitud, digamos, del que vino después, ¿no? De decir, bueno, está tratando como de diferenciarse de lo anterior, está tratando de tacharlo, está tratando de decir, no, yo vine después, o lo está respetando, o sea, lo trata, se superpone en gran medida, pero en realidad deja que se vea lo que hubo antes. Bueno, esa idea de tratar de entender por ahí las actitudes, o sea, fue lo que por ahí empezó a hacer desarrollar estos trabajos que empezamos a hacer después, que tenían que ver con eso, ¿no? Con ver, bueno, en estos diferentes periodos, digamos, de ejecución de motivos rupestres, como yo les decía, en esta área de trabajo tenemos más o menos representaciones de los últimos 6.000 años. Entonces, algo que vimos, por ejemplo, con este análisis, es que las representaciones que están entre el 6.000, 4.000 más o menos, que serían como el primer lapso de, digamos, temporal que tenemos representado, después vino como una realización de motivos muy fuerte de los últimos 3.000 años, donde esos motivos de los últimos 3.000 años, en general, muchas veces decidieron hacer motivos sobre los anteriores. No tachándolos del todo, o sea, se pueden ver, no es que los destruyeron, no es como una actitud de destrucción, pero sí eligieron ponerlos encima. Entonces dejo ver lo anterior, pero al mismo tiempo marco que el que viene estuvo otro después, digamos, de alguna manera, ¿no? Y después, en los últimos 3.000 años, también identificamos diferentes momentos, diferentes lapsos, digamos, de ejecución. En estos últimos 3.000 años hay menos intentos de superposición así tan encima de lo anterior, de alguna manera. Hay superposiciones, pero lo que llamaríamos más mínimas, digamos, donde entonces no se ve que se trataba de evitar tanta superposición como con los anteriores, de alguna manera. Bueno, nada, es como tratar de entender un poquito, no solo lo cronológico, no solo esas cronologías relativas que podemos llegar a diferenciar, sino tratar de aprovechar las superposiciones para ver un poco más todavía de esas actitudes, ¿no? Es que
es súper interesante porque en el fondo lo que tú mencionaste, que no siempre se reconocen explícitamente que cuando la gente marcó la roca fueron decisiones y todas son opciones que tiene. Y tenéis la opción de superponer o no superponer, ¿no? Que creo que, y eso ya, hay, como decís tú, hay una intencionalidad y una relación con la memoria, con el tiempo, etcétera, ¿no? Ujú. Y creo que lo otro Sí. también comentáis como ese carácter como multitemporal del arte rupestre, no porque algo lo hicieron en el 6000, no va a estar funcionando en el 2000, por ejemplo. Entonces, como que abre ahí unas vías bien interesantes de discusión y de reflexión sobre esta dinámica del arte rupestre en general, ¿no? Obvio, no, por eso sí es la idea, digamos, de si, digamos, con lo que vino después, como vos decís, o sea, la primera decisión sería, por ejemplo, evitar o no los sitios donde se realizan esos motivos, ¿no? Podrían haber elegido, por lo menos en el área donde yo trabajo, soportes, paredes no le faltaban, podrían haber elegido otros lugares, no es que, digamos, podrían haber elegido otros lugares. Pero bueno, la idea por un lado es reutilizar el lugar primero, que era después reutilizar la misma pared, y después dentro de esa pared decir, bueno, ¿dónde lo pongo? Si es justo encima o no, bueno, todo eso, como decís, nos informa sobre ese individuo que vino después, ese grupo que vino después, qué relación quiso entablar con lo previo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Eh, y Sí. bueno, nada. Simplemente ahí hay una tipología de superposiciones que uno puede hacer y que te ayuda a empezar a abordar esa variedad de actitudes, ¿no? Así que, pero bueno, sí, por eso estuvimos trabajando con eso y creo que puede dar bastante fruto si uno lo trabaja, digamos, en las diferentes regiones, seguramente se van a ver situaciones diferentes. Exactamente. Bueno, súper. Oye, Naib, Napo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo súper interesante para ver estas otras formas también de abordar el arte rupestre y sus problemas metodológicos. Así que te damos las gracias por tu tiempo y buena disponibilidad. Te pasaste. No, por Muchas favor, no, gracias. muchas gracias y cualquier cosa me pueden encontrar, preguntar lo que quieran, si les surge alguna duda. Súper, gracias.